9:19. Vamos a otro tema. El gobierno logró finalmente un acuerdo con las pequeñas y medianas empresas para entregar un subsidio de 22.000 pesos por trabajador por el aumento de salario mínimo. Hubo algunos representantes de gremios, eso sí, que se restaron de este acuerdo, entre ellas FEDETUR. Y se lo vamos a preguntar a esta hora a su vicepresidenta, Helen Koyunyan. ¿Cómo está, Helen? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, muy bien. Bueno, ¿por qué se resta a estos acuerdos sobre los subsidios en Helen o no está de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos en específico? Nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Imagínense si hay un subsidio para poder apoyar el aumento del salario mínimo. Primero que nada, obviamente, el aumento del salario mínimo siempre va a ser algo que vamos a todos los chilenos querer, eso es una realidad. Por otro lado, si hay un subsidio de apoyo a las pymes también. Lo que sucede es que hay dos elementos claves para nosotros. Es que cualquier conversación respecto del aumento del salario mínimo, que sabemos, digamos, que afecta evidentemente el empleo, tiene que producirse en condiciones en que una industria está funcionando de manera normal. Y aquí me refiero a la industria turística y todos los sectores que nosotros representamos. Hoy día nosotros no estamos funcionando de manera normal porque seguimos con restricciones para poder recibir turistas extranjeros y reactivar el turismo receptivo, ¿no?, que es el que se alimenta de la llegada de turistas extranjeros. Hoy día para venir a Chile hay muchas restricciones y trabas. Estamos trabajando al 10% de los números que teníamos prepandemia. Por lo tanto, es muy difícil sostener una conversación respecto de aumentos en los costos de empleo para una industria que todavía está paralizada en gran parte y donde además se refleja en una brecha. Si nosotros comparamos la cifra respecto de lo que era el periodo prepandemia, todavía estamos de casi 100.000 empleos por recuperar en el sector de nuestro que representamos del turismo. Por lo tanto, lo que le planteamos ayer al ministro, y con esto termino, fue: nosotros no podemos sostener esta conversación si todavía no podemos funcionar bien. Es como tratar de correr una carrera cuando uno tiene la rodilla quebrada, digamos, no se puede nomás. Helen, pero ¿qué es lo que falta para volver a esa normalidad en el sector del turismo, por ejemplo? Básicamente, y es bien concreto, nosotros tenemos que poder recibir turistas extranjeros en el país. Siempre estamos hablando de gente vacunada, eso es una condición de base. Gente vacunada que pueda entrar a Chile y que pueda disfrutar de la actividad turística, porque la actividad turística, el turismo organizado, los alojamientos, los turoperadores, los hostales, los restaurantes, funcionan en su gran mayoría con este turismo internacional. Y por lo tanto, para poder entrar a Chile, necesitamos poder recibir turistas vacunados que presenten un certificado, como lo hacen en todas partes del mundo, también cuando nosotros salimos afuera, y poder entrar. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Yo tengo que hacer un trámite de homologación de vacuna que en muchos casos demora más de 30 días. Imagínese un turista va a venir a Chile, una persona que viene a pasear de vacaciones y tiene que hacer un trámite de 30 días para venir cuando en ninguna parte del mundo se lo piden. Es así de irrisorio lo que está pasando en este momento. ¿Y eso qué tan cercano está a que pueda ir solucionándose en un corto plazo? Porque ya con mayor movilidad esto es lo que va deteniendo, ¿no?, el flujo que sea o mayor o que se vaya recuperando con más fuerza. Por cierto, el 14 de abril, cuando se hicieron algunos cambios en el plan de fronteras protegidas, se anunció que se iba a permitir la homologación voluntaria, entre comillas, de vacunas. ¿Qué significa esto? Que un turista extranjero no tiene que hacer este trámite, pero y puede venir a Chile, pero cuando llega acá no tiene habilitado el pase de movilidad. Por lo tanto, no puede tomar un avión dentro de Chile, no puede entrar a un restaurante, no puede hacer actividad turística. Entonces, fue como la verdad, honestamente nosotros lo sentimos como una mala broma, porque en definitiva permite la entrada de otro tipo de personas que vienen a visitar a sus familiares, que se van a ir a una casa y no van a salir de ahí, que no necesitan movilizarse, pero para los turistas que quieren moverse por Chile, hacer tour, entrar a restaurantes, disfrutar, no es factible. Entonces, el gobierno lo planteó como un avance y sin embargo fue un retroceso, porque además los operadores internacionales, que son los que programan Chile, que hacen todos los programas para vender nuestro destino a sus pasajeros, lo consideran ya casi hostil la medida que nosotros hemos tomado como país. O sea, ¿qué es esto de que yo puedo ir
sin el pase de movilidad, pero llegando allá no tengo manera de moverme, y si lo hago, el trámite de homologación de vacunas me puedo demorar, caso de Estados Unidos, que es el que más problemas tiene, me puedo demorar hasta 30 días en activar ese trámite. Helen, ahora, el acuerdo de ayer era más amplio, ¿no? Se abordaron otros temas, fue una reunión bien larga, y tenía que ver con un plan de reactivación precisamente para las pymes, que es un asunto que se había abordado en campaña también y que era un compromiso presidencial. ¿Ustedes cómo ven esa parte del acuerdo que se firmó ayer? Bueno, dentro de lo mismo también se planteó este acuerdo amplio y la verdad que nosotros valoramos mucho, y yo sé que siempre decirlo, las puertas abiertas. Hemos estado en distintas reuniones en el último mes, ayer esta reunión larga, donde básicamente lo que se planteaba era un acuerdo por el salario mínimo y la mecánica del subsidio. Nosotros también lo que manifestamos en ese momento, que independiente de este tema de base, ¿no? que es lo central para nosotros para poder tener cualquier conversación, es que también nos gustaría tener mayor detalle. Hay muchos temas asociados al subsidio que a mi juicio no estaban tan claramente definidos, y para eso había que estudiarlos para llegar a firmar un acuerdo. Eso por una parte. Y por otro lado, también lo que le planteamos al ministro, siempre hablando desde una industria que ha estado muy afectada, es que esa conversación tiene que producirse, o este acuerdo tiene que producirse también considerando otros elementos, y hay un elemento muy importante para nosotros, que es el proyecto de ley de las 40 horas. Nosotros tenemos que tener un esquema de adaptabilidad para el turismo, porque somos una industria que trabaja 24/7. Entonces, discutir el tema del sueldo mínimo, separado de las 40 horas, separado de, por ejemplo, otros costos asociados, por ejemplo, a la reforma de pensiones, todo eso va siendo cada vez más complicado para nosotros recuperar el empleo. Entonces, quisiéramos de que esta conversación se produjera de manera integral, donde pudiéramos hablar todos los temas y ponernos de acuerdo. Además, hay otro elemento, este acuerdo del sueldo mínimo, o sea, del subsidio al sueldo mínimo, es el gobierno se puede comprometer solamente por un año. Por lo tanto, el próximo año quedamos, digamos, amarrados a esto, porque los sueldos mínimos no se bajan, digamos. Entonces, ¿cómo se va a financiar para una industria, nuevamente digo, que no se ha recuperado? Nosotros, si es que llegáramos a resolver este problema de homologación de vacunas, nosotros estimamos que la recuperación de nuestro sector va a ser recién a fines del 23. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Helen, ahora, de todas maneras, este acuerdo, digamos, lo que busca es generar un mecanismo para que ayudar a las pymes, pero el salario mínimo no es voluntario. O sea, ¿qué efecto va a tener esto cuando se implemente a partir de agosto este sueldo de 400.000 pesos en el sector? Bueno, como usted bien dice, es obligatorio, hay que asumirlo, nosotros asumimos, pero, claro, pero no podemos aplaudir una medida con un sector donde no se nos deja trabajar, es así de sencillo. Entonces, lo vamos a asumir, probablemente va a tener un impacto en la recuperación del empleo, se va a recuperar más lento todavía, y eso es lo que hemos tratado de explicarle al gobierno, que nuestra situación es muy compleja, y déjeme decirle que el ministro Grau está muy consciente de eso, y la autoridad de turismo, todo. Nuestro problema es que no logramos hacer entender a las autoridades de salud de esta situación que estamos viviendo, que nos impacta tan fuertemente, porque ellos son los que toman las decisiones. Sí, está esa chance, Helen, porque cuando uno escucha al ministro Grau, él dice que más allá de las críticas las recoge precisamente para un desafío. Entonces, al menos se ve una chance desde que en economía van a poder dar estas mismas inquietudes, darlas a conocer a las autoridades sanitarias, que en el fondo igual han flexibilizado harto en las últimas semanas. La verdad es que han flexibilizado, pero siempre pensando en sectores mucho que no tienen que ver con turismo. O sea, claro, volvemos a lo mismo. En el caso de homologación de vacunas, flexibilizan para personas que quieren venir a Chile a visitar, por ejemplo, a familiares y amigos. Me parece lógico, ¿no? Qué bueno por ellos, pero eso no tiene nada que ver con el turismo. O sea, y hay que decirlo tajantemente, no beneficia a la actividad turística, y un sector que antes de la pandemia generaba 650.000 empleos. Entonces, y también, por otro lado, el ministro nos dice, mire, es que yo no me puedo comprometer por temas que no son de mi cartera. Pero no es así. O sea, el ministro representa al gobierno, y el gobierno representa todas las áreas del gobierno, y siempre se nos ha dicho que nosotros tenemos que conversar con nuestro, digamos, encargado sectorial, nuestra contraparte sectorial, que en este caso es el ministro Grau. Hemos pedido igual nosotros reuniones con las autoridades de salud a través del lobby, pedimos con la ministra de Salud, nos rechazó la reunión, nos derivó al subsecretario de Salud, y el subsecretario
secretario de Salud nos dijo que no tenía tiempo. O sea, hemos tratado por todos lados, ya realmente no sabemos qué otra medida tomar para poder llegar con esta explicación que es muy clara, porque además estamos hablando de turistas que todos vienen vacunados, gente que en general viene a desarrollar una actividad turística que es muy consciente de las medidas sanitarias y que además tiene mucho interés de venir a Chile, porque Chile es un país que tiene un buen nivel de vacunación, entonces se sienten seguros acá. Entonces, esa es la contradicción en la que nosotros hoy día estamos. Bien, Helen, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Helen, que tenga buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Nos vemos.